Shalom Urejot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Shelishi, día tercero de la semana que corresponde al día 4 del mes 12 del mes de Adar, que es el día 4 también de marzo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, también conocido como Éxodo, y de la parashá número 20, que lleva por nombre Tetzavé, que significa y mandarás, o también se puede traducir como ordenarás. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de la tercera aliyá, que se encuentra en el Sefer Shemot, que es el libro del Éxodo, capítulo 28, del verso 31 hasta el verso 43. Y vamos a realizar la bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Harás la capa del efod de puro azul. La abertura para la cabeza quedará en el medio de ella. La abertura tendrá un ruedo de labor de bordado alrededor. Será como la abertura de un chaleco de cuero para que no se rompa. En el borde hazle granadas de tela azul, púrpura y escarlata, todo alrededor del borde, con campanillas de oro entre ellas, todo alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, todo alrededor del borde de la capa. Aarón la llevará puesta cuando esté oficiando, de modo que se oiga su sonido cuando entre en el santuario ante Adonai y cuando salga para que no muera. Haz un frontal de oro puro y graba en él la inscripción de sello consagrado a Adonai. Suspéndela de un cordón azul para que quede fija al turbante. Permanecerá en el frente del turbante. Quedará en la frente de Aarón para que Aarón cargue con cualquier pecado que surja de las cosas santas que los israelitas consagran. De cualquiera de sus donaciones sagradas estará sobre su frente todo el tiempo, para ganar aceptación para ellos delante de Adonai. Harás la túnica de flecos de lino fino, harás el turbante de lino fino, harás el cinturón de labor bordada, y para los hijos de Aarón también harás túnicas, y les harás cinturones, y les harás turbantes para dignidad y ornamento. Ponle estas cosas a tu hermano Aarón y a sus hijos también, úngelos y ordénalos y conságralos, para que me sirvan como sacerdotes. Harás también para ellos calzoncillos, para que cubran su desnudez. Se extenderán desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos los usarán cuando entren en la carpa de reunión o cuando se acerquen al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en castigo y mueran. Será una ley perpetua para él y para su linaje por venir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, Bejaye olam nata betoheinu, Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén de amén. Amada familia, la tercera aliyá de la parashá Tetzavé nos introduce en los detalles de la vestimenta sacerdotal, particularmente la capa del efod, las campanillas de oro, el tzitz, que es el frontal, la diadema de oro, y las prendas de los Kohanim. Y estas vestimentas no son meros ornamentos, sino que tienen un significado profundo en el servicio en el Mishkan, en la carpa de reunión, también conocida como el tabernáculo, y reflejan principios espirituales que han perdurado incluso en la tradición judía, y gracias a la bendición, a la misericordia de nuestro Padre para todos nosotros que hemos sido injertados a nuestro pueblo Israel a través de la fe en nuestro Mesías Yeshua.
Y vamos a hablar primeramente los versos 31-32. Dice, harás la capa del efod de puro azul, la abertura para la cabeza quedará en el medio de ella. La abertura tendrá un ruedo de labor de bordado alrededor. Será como la abertura de un chaleco de cuero para que no se rompa. La capa del efod, el meil ha-efod, se dice de esa manera en hebreo, es una prenda hecha completamente de tejelet, que era un color azul celestial que simboliza la conexión con lo divino. La apertura de la cabeza estaba diseñada para que no se rasgara, lo cual refleja un principio espiritual importante. El servicio sagrado no debía de ser interrumpido ni corrompido. En la fe hebrea, en la fe bíblica, el rasgar la ropa es una expresión de duelo. Sin embargo, la vestimenta del Cohen Agadol, la vestimenta sacerdotal, debía permanecer intacta para simbolizar la perfección del servicio a Elohim. Y también tenemos las granadas y las campanillas. Eso está en el verso 33 al 35 del capítulo 28, que nos dice que en el borde debían de hacerle granadas de tela de tejeles de azul, púrpura y escarlata, todo alrededor del borde, con campanillas de oro, entre ellas todo alrededor. Y era una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, todo alrededor de la capa. Y las granadas en hebreo se dice rimonim y las campanillas se dicen paomonim. ¿Sí? Representan dos aspectos esenciales del sacerdocio. Las granadas simbolizan la fertilidad y la plenitud de la Torá. ¿Sí? Incluso según la tradición, se dice que contenían a los 613 mandamientos, debido a que las granadas, por lo general, es una creencia que tienen 613 semillas alrededor de ese número, que es el mismo número de mitzvot, de la división que se ha hecho de los mitzvot o los mandamientos de la Torá. Las campanillas producen sonido y eso representaba la necesidad de la acción y la comunicación en el servicio a Elohim. El sonido de las campanillas indicaba que el Cohen Agadol entraba y salía con vida del Kodesh HaKodashim, del Santo de los Santos. Y el sonido de las campanillas en la vestimenta tenía un significado crucial en su servicio. Dice, y Aarón la llevará puesta cuando esté oficiando, de modo que se oiga su sonido cuando entre en el santuario ante Adonai y cuando salga, para que no muera. Y esto simbolizaba la aceptación del servicio del sumo sacerdote ante el Todopoderoso y servía como una señal de su entrada y de su salida del lugar santo. Y aquí hay algunos puntos claves sobre su significado. Lo primero era una señal de vida y de aceptación. Y el sonido aseguraba que el Cohen Gadol estaba vivo mientras oficiaba en el Mishkan, en la carpa de reunión y posteriormente en el Bet Hamidash, en el templo. Si dejaba de sonar, era posible que hubiera ocurrido un juicio divino. Otra cosa que representaba era obediencia y temor reverente. La frase "para que no muera" resalta que el servicio en el Mishkan debía realizarse con la máxima santidad y exactitud. El sumo sacerdote tenía que seguir cada instrucción dada por Elohim, ya que cualquier error en su vestimenta o conducta podía ser fatal. Algo que también significaba era la intercesión por el pueblo. Al entrar en el lugar Kadosh, en el lugar santo, el Cohen Gadol representaba a todo Israel ante Adonai. Y el sonido de las campanillas indicaba que estaba cumpliendo su función de intercesor de manera adecuada. Y esto es un eco de la responsabilidad espiritual. En un sentido más profundo, las campanillas representaban la voz del sacerdote en su servicio. Y así como el sonido de las campanillas anunciaba su entrada, el líder espiritual hoy en día debe hacer oír su voz en la enseñanza y en la justicia. Todos nosotros debemos transmitir, debemos hacer sonar esas campanillas en nuestras vidas para que podamos guiar no solamente a nuestro pueblo, sino también a todos cuanto podamos a la verdad de la Torá, la verdad del Mashiach judío. Y por eso tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora hablemos un poco del tzitz. El tzitz era la lámina o la diadema que estaba allí, que representaba la santidad en la frente del Cohen Agadol. Y eso está en los versos 36 al 38. Dice, haz un frontal de oro puro y graba en él la inscripción de sello consagrado a Adonai. Allí aparece el nombre de nuestro Padre. Y allí dice, suspéndela de un cordón azul para que quede fija al turbante. Permanecerá en el frente del turbante.
El tzitz, que se dice así en el hebreo, es una diadema de oro que lleva esta inscripción, Kadosh la Adonai, ¿sí? Kadosh al nombre de nuestro Padre, Adonai Yahweh Sebaot, Baushen Kibod Mahutol Olam Baed, bendito sea eternamente el glorioso nombre de su reino. Y según la tradición, el tzitz servía para expiar ciertas transgresiones relacionadas con la pureza de las ofrendas. Y esto nos muestra que la santidad del sumo sacerdote impactaba a toda la nación. Y ahora tenemos en los versos 40 y 43. Dice, y para los hijos de Aarón también harás túnicas, y les harás cinturones, y les harás turbantes para dignidad y ornamento. Harás también para ellos calzoncillos para que cubran su desnudez. El mandamiento de cubrir la desnudez con michnasai enfatiza la importancia, es decir, los calzoncillos, enfatiza la importancia de la modestia en el servicio a Adonai. La vestimenta refleja la dignidad del sacerdocio y la separación de cualquier influencia profana. También tenemos el tejelet, ¿sí? El tejelet es un pimiento azul extraído de un caracol marino llamado gilasón. En Números capítulo 15-38 se ordena que los israelitas coloquen un hilo azul en los tzitzit, es decir, en los flecos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos a nuestros hermanos judíos ortodoxos hoy en día, modernamente, ellos generalmente no usan el hilo azul porque la identidad del gilasón se perdió en la historia. Solo algunos grupos hasídicos y sionistas religiosos han reintroducido su uso basándose en descubrimientos arqueológicos modernos. Es decir, que ya colocan en sus tzitzit el fleco azul, debido a que se ha podido tener nuevamente el tejelet conforme se hacía en la antigüedad, en los tiempos de la teocracia en Israel, en los tiempos de Moshe Rabenu y cuando estaba en pleno apogeo la Torá como sistema teocrático en Israel. ¿Por qué? Aquí una pregunta. ¿Por qué Moshe ungió a Aarón y a sus hijos? Y puede que la pregunta suene burda, pero vamos a un punto importante acerca de la unción. En estos pasajes, por ejemplo en Shemot 28:41 y posteriormente en las siguientes parashot, vamos a ver que Elohim ordena a Moshe que unja a Aarón y a sus hijos con el aceite de la unción, el Shemen Hamishcha, para que sean apartados como Kohanim. Y este acto de unción los consagraba para el servicio sacerdotal en el Mishkan. Moshe los unge porque él actuó como mediador entre Elohim e Israel. Moshe tenía una autoridad única como profeta y líder del pueblo, pero recordemos que su autoridad no era sacerdotal, sino profética y también legislativa. Él estableció el sacerdocio, pero no lo ejerció porque obviamente el sacerdocio le correspondió en tal caso a los hijos de Leví, del linaje de Aarón, del clan de Aarón como tal. Sin embargo, la autoridad que tenía Moshe era mayor que la de Aarón. Sin embargo, él no él no fungió en el sacerdocio como tal. ¿Significa esto que Moshe tenía más autoridad que el Cohen Gadol? Sí. Moshe tenía una autoridad superior en el sentido de que él era profeta, que hablaba directamente con Adonai, y el líder legislador de Israel. Sin embargo, el Cohen Gadol tenía una autoridad específica, dentro del ámbito del servicio del Mishkan y del templo posteriormente. Y una vez que el sacerdocio fue establecido, el Cohen Gadol tenía la autoridad en asuntos del servicio en el santuario, mientras que Moshe tenía la autoridad profética y legislativa para guiar a Israel. Eran roles complementarios, recordemos ello, no competitivo. Otra pregunta, ¿el hecho de que fueran ungidos los convierte en Mashiach? Sí, en cierto sentido. ¿Sí? La palabra Mashiach significa ungido, por lo que cualquier persona ungida con el aceite sagrado de la unción era un Mashiach en el sentido técnico. En el Tanaj, en la escritura, se ungían, por ejemplo, a los Kohanim, a los sacerdotes, como en este caso, que era Aarón y sus descendientes, a los reyes, como David, Melech Shlomo y los diferentes reyes de Israel, y también a los profetas, aunque no siempre se usaba aceite para ellos, se les ungía mayormente con un llamado divino. Podríamos descartar, pero no lo podemos hacer del todo. Mayormente se ungían a los Kohanim, a los sacerdotes y a los reyes, ¿sí? Pero estos Mashiachim eran simplemente siervos de Elohim en su función específica. El Mashiach prometido es único y trasciende estos roles.
Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los sacerdotes, los reyes y el Mashiach Yeshua? Sacerdotes, vamos a empezar por allí. Primero, los sacerdotes ungidos para mediar entre el pueblo y Elohim en el templo. ¿Ellos qué hacían? Ellos ofrecían sacrificios. Ellos eran escogidos, ungidos para ser mediadores en el servicio en el templo, ¿sí? Los reyes eran ungidos para gobernar a Israel con justicia y con autoridad. Nuestro Mashiach cumple ambos roles y más. Él es el sumo sacerdote celestial según el orden de Melquisedec, ¿sí? Él es el único en su clase. No hay más, no hay otro como él, y no hay otro orden o más personas que hayan sido ordenados conforme a su llamamiento. Y también es el rey mesiánico de la dinastía de David. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1 en adelante, ¿sí? Ahí tenemos incluso el linaje. Nuestro Mesías, Yeshua, es el Mashiach supremo, porque reúne en sí mismo la realeza, la función profética y el sacerdocio, no el levítico, sino el sacerdocio delante de Adonai en el cielo. Yeshua fue ungido con aceite, y la pregunta es, ¿debía ser ungido con aceite? Y aquí entra un punto clave. El aceite de la unción del templo ya no existía en los días de nuestro Mesías. Según la tradición, el Shemen Hamishah se perdió desde la destrucción del primer templo y no se podía fabricar otro porque la Torá lo prohíbe, y lo tenemos, esa prohibición la tenemos en Shemot, en Éxodo capítulo 30, versos 32 y 33. Dice, no debe untársele al cuerpo de ninguna persona y no debes hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones. Es sagrado y ustedes deben considerarlo sagrado. Cualquiera que confeccione uno semejante o que lo use sobre un laico será cortado de su pueblo. Por eso ningún rey después del exilio babilónico fue ungido con ese aceite. Sin embargo, la unción de nuestro Mesías fue diferente, porque no fue hecha por hombres, sino por nuestro Padre Todopoderoso. La pregunta, ¿cómo ungió Adonai a Yeshua como el Mashiach? Nuestro Mesías fue ungido primero con el Ruach HaKodesh, o principalmente con el Espíritu de Santidad. Por ejemplo, vemos en su inmersión en el Jardín, ¿sí? En el Jordán, en Matillahu capítulo 3, versos 16 al 17, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, desciende sobre él con una forma de paloma simbolizando su unción divina. En el profeta Isaías, Yeshayahu, capítulo 61, verso 1, dice, el Espíritu de Adonai, Elohim, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Nuestro Mesías, él mismo cita esto en los relatos que tenemos, en la narrativa que tenemos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, 18, declarando que su unción proviene del Espíritu. Su muerte y resurrección lo establecen como el sumo sacerdote celestial y rey mesiánico. ¿Quién podía ungir a nuestro Mesías si nadie tenía la autoridad para hacerlo? Y esto es una pregunta importante, porque los detractores, los que refutan nuestra fe en los reclamos mesiánicos de Yeshua, ellos dicen que nadie ungió, que no podía ungir a alguien, al Mesías de esa manera, tenía que haber alguien con autoridad. Hay personas que dicen que la mujer que le ungió con aceite sus pies esa fue la unción del Mashiach. No, ella no podía ser, porque el que unge siempre tiene que ser mayor que el ungido. Y no podía ser una persona, un laico en tal caso, no podía ser una persona cualquiera la que utilizara esto. Sí lo ungió para su sepultura, pero no para darle la autoridad de Mashiach. Nadie en la tierra tenía la autoridad para ungir al Mashiach, con el aceite sagrado primero, porque recuerden, su unción debía venir directamente de Adonai. Moshe, si hubiera estado vivo, tampoco podría haberlo hecho, porque Yeshua no sería un sacerdote primero según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y aún así, Moshe no tenía autoridad para ungirlo, ya que el que unge es mayor que el ungido. Adonai mismo lo ungió con el Espíritu de Santidad, cumpliendo así su función como el Mashiach prometido. Su autoridad no dependía de un ungimiento humano, sino del llamamiento divino y eterno.
Y esto nos enseña que la verdadera unción no es solo un acto externo con aceite, sino un respaldo divino que trasciende lo físico. Recordemos que la unción que en este caso hizo Moshe y posteriormente los diferentes profetas cuando se ungía y los sacerdotes cuando ungían a los reyes, esa unción era para roles específicos aquí en la tierra. La unción del Mashiach debía de ser superior porque no solamente tiene que ver con la monarquía, con el reinado de Israel y del mundo, sino también con su intercesión delante de Adonai en el cielo, delante de su trono, delante de su concilio celestial. No podía un humano venir a ungir al Mashiach para poder que tuviese la autoridad para estar delante del Eterno. Claro que no, no podía hacerlo de esa manera. Ningún humano tenía y tiene la autoridad para hacerlo, solamente el Todopoderoso. Ahora, volviendo a las vestiduras sacerdotales, Adonai ha sido un Elohim de orden, siempre, no de desorden. En el Mishkan y posteriormente en el Bet HaMikdash, cada detalle del servicio era llevado a cabo con precisión y con reverencia. Las vestiduras sacerdotales no eran una cuestión de lujo, de vanidad, sino de santidad y también de orden. Cada prenda tenía un propósito, cada tela y color tenían un significado profundo, porque el sacerdote estaba entrando a la presencia del Rey del universo. En el templo aquí en la tierra, o en la carpa de reunión para ese entonces. Si esto era cierto para los Kohanim que servían en el templo terrenal, ¿cuánto más debemos también nosotros, que por su gracia somos injertados al pueblo y somos llamados a ser un pueblo apartado, considerar cómo nos presentamos ante Él? Cuando nos reunimos en comunidad, no lo hacemos ante simples hombres, sino buscamos estar siempre en la presencia de Adonai. Si al encontrarnos con una persona de autoridad terrenal procuramos vestirnos con dignidad y respeto, ¿cómo podríamos presentarnos descuidadamente ante el soberano de toda la creación? No se trata de vestir con lujo, sino de presentarnos apropiadamente, con vestiduras limpias, con decoro y con un corazón que refleje reverencia y respeto. Tengo que decirlo, lamentablemente en muchas comunidades se ha perdido este sentido de respeto. Vemos a quienes ministran la palabra de Adonai vistiendo de manera desordenada, como si no comprendieran a quién están sirviendo. Hoy en día sabemos cómo es vestirse apropiadamente, cómo es andar ordenadamente. Si van a alguna institución, debemos vestirnos apropiadamente. Si trabajamos en un banco, en una institución pública, debemos andar vestidos apropiadamente según las normas de la sociedad, de la ética, de la moral, de las buenas costumbres que tenemos en la actualidad. Entonces debemos también hacerlo y con mucho más respeto cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Eterno. Y sobre todo en esos espacios sagrados que tenemos para reunirnos como pueblo y rendirle toda adoración y tributo al Padre. No podemos vestirnos inapropiadamente. No podemos vestirnos como si estuviésemos en la calle, con nuestras camisas por fuera, de manera desordenada, no estar bien peinados, no tener, en tal caso, coberturas apropiadas, andar desaliñados. Eso no se debe de hacer. Aún en nuestras casas, si vamos a adorar en familia en Shabbat, debemos vestirnos decorosamente. Si vamos como familia, presentarnos delante del Rey, a hacer Kiddush para Shabbat, a orar como familia, debemos hacerlo. Los sacerdotes en la antigüedad llevaban su vestimenta conforme al llamado que recibieron y según el lineamiento de la bendita Torá. La voluntad de Adonai es que nosotros andemos ordenadamente. Esto nos deja una enseñanza clara. Aquellos que sirven al pueblo en la enseñanza de la palabra deben reflejar en su porte externo la dignidad de su servicio. No se trata solo de la vestimenta externa, sino de lo que ésta representa: orden, santidad y respeto. Vestirse adecuadamente para la adoración es un recordatorio de que estamos entrando en la presencia de nuestro Creador y que nuestro corazón debe estar alineado con esa misma reverencia. Es hora de reflexionar. ¿Estamos representándonos ante Adonai de manera digna? ¿Estamos reflejando con nuestra apariencia el respeto que Él merece? Como pueblo apartado, debemos recuperar la conciencia de que todo lo que hacemos en su presencia, incluyendo nuestra forma de vestirnos, debe expresar honor y santidad. Amada familia, la vestimenta sacerdotal no era un simple atuendo, sino una manifestación del servicio sagrado, de la pureza y de la responsabilidad que conlleva acercarse a el Todopoderoso.
Cada detalle, cada color y cada símbolo nos revelan principios eternos, pero ¿hemos meditado en lo que esto significa para nosotros? Si el Cohen Gadol debía llevar sobre su frente la inscripción consagrado a Adonai, ¿qué está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Refleja en nuestras acciones la santidad que se espera de aquellos que han sido llamados a servirle? Si las campanillas del manto anunciaban la entrada y la salida del sumo sacerdote, indicando que su servicio era aceptable, ¿qué sonido emiten nuestras vidas hoy? ¿Nuestras palabras y acciones resuenan con justicia, verdad y amor, o permanecemos en silencio de la indiferencia? Si el tzitz, si la diadema nos recuerda la santidad del Cohen Gadol, vivimos con la conciencia de que hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Nos apartamos de lo profano y caminamos con la reverencia que demanda la presencia de Elohim. Finalmente, amada familia, si nuestro Mashiach Yeshua es nuestro sumo sacerdote celestial, que intercede por nosotros ante el trono de la gloria, ¿estamos aprendiendo de él? ¿Estamos imitando su obediencia, su humildad y su amor por la Torá? No basta con conocer solamente la Torá, en este caso las vestimentas del sacerdote. Es necesario vestirnos espiritualmente con la verdad, con la justicia y la santidad que Elohim requiere de nosotros. Amada familia, que cada día sea una oportunidad para acercarnos más a Él, con corazones dispuestos y una vida que refleje la belleza de su servicio. Aprendamos de nuestro Mesías, sigamos su ejemplo y vistamos nuestras almas con la luz de la santidad, porque en Él encontramos el verdadero significado de ser consagrados a Elohim. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et ha Elohim ira be'ed mitzvotav shemor kizet kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones.